Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera en esta mañana llevarlos a meditar en un pasaje de la palabra de Dios en Hechos capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos y luego vamos a mencionar otros. El título de este devocional es Los problemas importantes de la Iglesia. En Hechos 12:1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. En primer lugar, quisiera llevarlos a meditar en el primer punto, vamos a ver 3 en esta mañana, que los problemas importantes de la iglesia modifica o debería modificar nuestras actitudes. En primer lugar, nos lleva a estar juntos. En Hechos capítulo 12, versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Allí María, la mamá de Juan Marcos, quien escribiría uno de los evangelios y quien fue compañero de la primera etapa del primer viaje misionero entre Pablo y Bernabé, tendría seguramente María una casa grande donde albergaría a los hermanos. Y ellos estaban viviendo un problema muy importante. Recordemos que este Herodes es el nieto de Herodes el Grande, justamente el que condenó al Señor Jesucristo. Y este hombre veía que al poner a los judíos de su lado, le daba como más poder o como se sentía más halagado, y realmente él perseguía a los cristianos porque los judíos se contentaban con esto. Por eso le había dado muerte a Jacobo y había puesto en la cárcel a Pedro para que al día siguiente haga un juicio que sería injusto y daría muerte al apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba condenado a muerte, y esto lo asevera justamente que en el versículo 19 de este mismo capítulo, cuando ya Pedro no está en la cárcel y Herodes interroga a los guardias, ordenan llevarlos a muerte porque había desaparecido justamente aquel que estaba preso. Ahora, los problemas que ocurrían en aquel lugar llevaban a los hermanos a estar en la casa de María, pero no pensando en lo que había pasado en el día, no exponiendo los problemas de cada uno personalmente, sino dice la palabra de Dios que estaban orando, orando. Muchas veces los problemas importantes de la iglesia o en la iglesia nos llevan a modificar nuestras actitudes y nos llevan a estar juntos. A veces es triste ver cómo nos juntamos en los velorios o en los accidentes o en las enfermedades graves. Allí se nos olvidan todos los problemas que tenemos entre nosotros. Allí es como que quedan a un lado, en segundo lugar, todas esas actitudes que quizás me ofendieron. Pero qué importante también es ver que cuando ocurren estas cosas nos lleva a extrañar a los que no están. Saben, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. Recordemos que Pablo había sido expulsado de allí porque lo perseguían los judíos para matarle por predicar el Evangelio. Y Pablo extrañaba a los hermanos al punto
que no podía aguantar más no tener noticias de él. Es verdad que nosotros hoy tenemos herramientas como las que estamos utilizando para poder vernos, para poder justamente hablarnos y para poder estar un poquito más cerca. Pero ¿cuánto extrañamos, hermanos, en este tiempo donde este problema importante nos llevó a estar separados y a no poder abrazarnos o darnos un beso o hacernos ese chiste que hacíamos o quizás esa mirada o quizás estar sentados juntos en esas sillas donde cada uno que acomodábamos sabíamos dónde iba ubicado generalmente la mayoría de los hermanos. En eso reconocemos que Osvaldo era más exitoso en recordar todas esas cosas. Pero qué importante es que esta situación nos movilice a extrañarnos, a orar los unos por los otros. Y quizás esta es la primera pregunta. ¿Nos movilizó esta situación a extrañarnos? ¿Nos movilizó a orar los unos por los otros? Dice el versículo 5 de este capítulo que la iglesia hacía sin cesar oración por él, o sea, por Pedro. La oración justamente que hacían aquí, utiliza Lucas la misma palabra que utiliza cuando relata el hecho de la oración que hacía el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Así en Lucas capítulo 22, versículo 44, dice la palabra de Dios: y estando en agonía oraba más intensamente. Aquí esta palabra nos habla de orar con dedicación, con esfuerzo. Ahora vamos a ver un versículo también en Lucas capítulo 11, versículo 9, donde el Señor Jesucristo dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es la intensidad de mi oración la que va a cambiar o la que va a modificar lo que Dios tiene decidido hacer. Es mi esfuerzo personal o mi esfuerzo congregacional en oración lo que va a hacer que realmente Dios modifique su voluntad. Quisiera ver tres aspectos acerca de la oración. En primer lugar, dice el Señor, pedid. El pedir da por sentado la humildad y una conciencia de necesidad. El sentido del verbo que se utiliza aquí se usa con respecto al pedido de alguien, que es inferior hacia un ser superior. Así como lo hacía el publicano en Lucas 18:13, cuando decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Reconocía su condición y reconocía su incapacidad. En primer lugar, debemos acercarnos reconociendo que nosotros somos hombres y que Él es Dios. En segundo lugar, el Señor dice: buscad. Buscar es pedir más actuar. Suponemos que es una petición sincera, pero uno no debería estar solo pidiendo, sino también buscando, indagando en la palabra de Dios, asistiendo a las reuniones para escuchar lo que Dios me quiere decir y sobre todo buscar hacer la voluntad de Dios. No solo pedid, sino también buscad, y también dice el Señor Jesucristo: llamad. Llamar es pedir, más actuar, más perseverar en llamar. No llamamos a cualquiera para que nos escuche. Los hermanos justamente no pedían a Herodes para que libere a Pedro. No le pedían a los judíos que dejen de perseguirlo a Pedro y a ellos, sino que le pidieron al máximo en poder, a Dios. Y a su vez, Él era su Padre, como es nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo podía decir en Romanos 12:12, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados en la oración. Hermano, alguien que realmente
pide, busca y llama, va a entender que lo que Dios permita cuando oramos y lo que Dios determine hacer va a ser para bien de nosotros y de la iglesia. Es verdad que hay muchas cosas que no entendemos, como vamos a ver al final, pero no cabe duda que la oración del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. Y quisiera preguntarte si en esta situación que está viviendo justamente la humanidad, en esta etapa, nos llevó a tener más oración, más búsqueda del Señor, más el querer hacer su voluntad y el querer conocer su palabra. Qué importante es que podamos aprovechar este tiempo para buscar cada día más a nuestro Padre Celestial. En tercer y último lugar, vamos a ver que nos sorprende Dios al contestar justamente en la oración. Podemos ver que el título de este pasaje es Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Podríamos decir que al final del capítulo es Jacobo muerto y Pedro liberado. ¿Por qué Dios determinó que Jacobo pase por la muerte y Pedro continúe por la vida? Qué pregunta tan tremenda. Me la venía haciendo una y otra vez y pensaba en mi cabeza cuántas veces cuestionamos los resultados de la oración. Cuántas veces podemos decir o escuchar quizás esa vocecita que nos dice, pero Dios no me está escuchando, o Dios contesta algo distinto a lo que yo quiero. Y es verdad, hermanos, Dios tiene toda autoridad, toda soberanía, y yo no sé en esta mañana por qué justamente Dios permitió que Jacobo tenga ese paso de la muerte a la vida y el apóstol Pedro tenga ese paso del encarcelamiento a la liberación. Pero vamos a ver algunos aspectos que fueron de mucha bendición para la iglesia en aquel lugar. Recordemos que Jacobo era el hermano de Juan. ¿Se acuerdan así cuando ellos junto a su mamá se acercaron al Señor y le piden que lo ponga en el reino, uno a la derecha y otro a la izquierda? Y el Señor le contesta, no saben lo que están pidiendo. Pero les dice en el versículo 23, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Saben, esa copa amarga estaba siendo cumplida en el primer mártir de los apóstoles, que iba a ser Jacobo. Pedro sería después exiliado a la isla de Patmos y sería su sufrimiento allí en la soledad, pero qué bien que lo pudo aprovechar cuando el Señor lo usa por esa revelación maravillosa justamente del Apocalipsis. Jacobo murió y produjo tristeza seguramente en la iglesia, pero saben, a la vez produjo ánimo a seguir su ejemplo. ¿Es que no oraron intensamente los hermanos por Jacobo? No tengo duda que si bien dice aquí que estaban orando por él, por Pedro, porque estaba vivo, también lo habrían hecho por Jacobo. Pero Dios había determinado ese principio para la vida de Jacobo. ¿Y por qué digo principio y no final? Porque nuestra mirada, hermanos, tiene que estar en la vida eterna, no en lo terrenal. Sin embargo, el apóstol Pedro siguió con vida y eso trajo mucha alegría a la iglesia de Dios. Al punto que cuando golpeó la puerta y Rode escuchó su voz y lo reconoció, estaba tan anonadada que se metió para adentro y lo dejó afuera. Me imagino al apóstol Pedro llamando insistentemente para que le abran la puerta. Y cuando entra todos estaban gozosos que había allí
un montón de hermanos contentos por ver la liberación de Pedro. No cabe duda que podemos decir el final de Pedro fue feliz y el final de Jacobo fue triste. ¿No es verdad que para el mundo sí sería así? ¿No es verdad que el mundo podría concluir esta historia diciendo esto? El apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermanos, sabemos que oramos por hermanos que hoy ya están en la presencia del Señor y que han dejado una huella en nuestras vidas para cobrar ánimo y seguir su ejemplo. Y oramos por hermanos que han sido liberados de distintas situaciones difíciles y hoy podemos seguir gozándonos con ellos. Seguramente Dios, que tiene todo el poder, todo el control, hoy llenará nuestros corazones de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando con un corazón humilde, con un corazón sincero, nos acerquemos a su presencia y le pidamos por cada uno de los motivos que han sido expuestos en la iglesia, para que juntos oremos intensamente, para que Dios haga su voluntad. Que el Señor les bendiga en esta mañana y que podamos seguir buscando su presencia, su guía, su dirección cada día.